Browning usó complejas teorías del juego para calcular las probabilidades, como cuál caballo podría ganar o qué boleto de lotería podría salir premiado. Existe la sangre de Browning. Lo usó. Y esta es la fórmula que la adaptó para averiguar las posibilidades de supervivencia de que se trataba de usar la cámara. Más rápido, perros. Hora de la muerte. Muere por eso. Pero si la máquina estaba mal, ¿por qué Freddy la utilizó? Ahora va mejor. Bueno, esperamos un par de minutos más al resto de los compañeros. ¿Cómo los está tratando la cuarentena? ¿Se hace soportable? Ya no. Ya no, ¿no, Sebastián? Los aguanta más. Los aguanta más a los chicos. A los chicos no aguanto más. Ah, viste, vos tenés chicos. Y bueno, acá también debe haber algún abuelo que no vea a los nietos. Y sí, nos pasa todo lo mismo. Ahí está Daniel Canevelli que no ve a los nietos. Pero es increíble la capacidad de adaptación, ¿no? que tiene el ser humano. Decir que tenemos los medios estos electrónicos, que por lo menos los podés ver por videollamada y podés interactuar por ahí, si no, es imposible. Sí. Entonces vos lo ves crecer, porque desde que lo vi la última vez, hace 45 días, 50, ahora está enorme para mí. Sí, claro. Claro. Sí, pasa eso. Ah, bueno, boluda, nunca avanzás. Es el... Ahí cortó el audio. Pensé que estaba La cuarentena que a uno lo tiene mal, no se da cuenta cuando pasan estas cosas. Ahí está, Néstor, claro. Vamos a ¿Todos ver están cosas exhibidos? Ya está, no sé, escuchamos todo, Imer. Bueno, perdón. Pensé que estaba silenciado al lado. No estaba silenciado. ¿Qué me Por perdí? suerte, una conversación, estaban conversando cómo llevaban la cuarentena. Ahí ya llegan más compañeros. Sí, la verdad ¿Qué que... pasa? La verdad medio complicado, pero bueno, por lo menos nosotros tenemos el tema técnico, digamos, como para tratar de llevarlo. Yo no sé cuánto de los chicos que se anotaron en la materia, en esta o en cualquiera, ¿no? Siguieron, digamos, con actividad, digamos, ¿no? Haciendo las guías, entrando, digamos, al aula, haciendo el resto de las cosas, ¿no? Sí, La verdad que en algún punto somos unos privilegiados, porque no sé qué porcentaje, digamos, de los inscriptos están con actividad, digamos, haciendo las guías y el resto de las cosas. Sí, además hay Sí. algunos que están trabajando y están trabajando en otros horarios, porque se cambiaron los horarios hasta para el trabajo y tampoco te deja cursar algunas materias que tenías programadas de esa manera. Claro. Sí. Además hay muchos que no tienen medios tampoco técnicos. Hay muchas Es quejas, cierto. yo escucho, veo, que hay muchos chicos que no pueden, porque no tienen la posibilidad técnica de conectarse. Además, algunos se lo hacen por celular y eso les gasta muchos datos y se quedan sin datos enseguida, con lo cual tampoco pueden. En realidad estamos siendo unos privilegiados en poder hacer estas cosas nosotros, ¿no? Sí, un y hay poco un sector que no tiene los conocimientos técnicos tampoco. Yo en mi caso estoy aprendiendo un montón, porque hay muchas cosas que no las manejaban, y bueno, aparte de tener el elemento,
tengo que estar aprendiendo, pero hay mucha gente que ya directamente no quiere, no tiene ganas. Es más difícil ahí. Sí, es cierto. Por suerte somos unos privilegiados, ¿no? La universidad trató de privilegiar este medio y bueno, estamos aprendiendo todos. Es difícil de un día para el otro hacernos expertos en esto. Pero bueno, gracias a Dios, le contesto a Sebastián que estaba preocupado por los compañeros, más o menos 55 chicos son los que están siguiendo las clases, con lo cual es un promedio normal para una cursada presencial. Por suerte, muchos compañeros lo pueden seguir. Y esto para nosotros también es un oasis, ¿no? Salir un poco del encierro de casa y dedicarse a una actividad académica me parece que es bueno. Y se puede llevar con la ayuda de todos, porque las clases virtuales se pueden hacer si todos ponemos un poquito de nosotros. Bueno, hoy el doctor Daniel Balomnas me pidió que trate de encarar un poco la clase yo, así que lo voy a hacer con la misma metodología que lo veníamos haciendo con él, con la ayuda de Daniel Canevelli. Si se suma y anda por ahí también Cecilia, Betina, vamos a ver si el tiempo sueco se lo permite, pero vamos a encarar un poco la segunda parte de la unidad de asambleas que tiene que ver con unidades asamblearias. Si no se escucha o se corta, lo seguirá Daniel Canevelli o cualquiera de los profesores que estén, ¿sí? Para simplificarles un poquito y bueno, y las consultas las vamos haciendo por el chat o liberan el micrófono, no hay ningún inconveniente, son un grupo bastante ordenado por lo que pude observar, y la verdad que en ese aspecto los felicito. Sí los convoco a seguir esforzándose, los trabajos prácticos hay que seguir mejorándolos, y es todo un aprendizaje. Bueno, estamos a disposición. Hoy toca ver un poco lo que es todo lo de la parte de, si tienen el programa, impugnación de nulidad de las decisiones asamblearias. En la clase pasada, con Daniel Balomnas, vimos todo lo que tiene que ver con la formación de la asamblea, ¿sí? Y podíamos distinguir tres aspectos en la formación, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la convocatoria, ¿sí? Con la formación de la asamblea y la celebración, ¿no? Si lo pueden ver en esa línea de tiempo, tenemos la convocatoria, la formación de la asamblea, la formación del órgano, y la celebración de la misma. En ese camino es donde pueden suceder determinadas nulidades. No sé si se acuerdan, como principio general, las decisiones asamblearias son obligatorias para todos los socios. Pero este principio tiene dos excepciones. La primera excepción es el famoso derecho de receso, que me parece que todavía no lo vimos, pero esa es la primera excepción, que no lo vamos a ver hoy, pero les adelanto, el derecho de receso no es simplemente la posibilidad de retirarse de la sociedad cuando no estoy de acuerdo con lo que deciden en una asamblea. El derecho de receso está en el artículo 245, si mal no recuerdo, y cuando lo estudien, grábense en esta idea, ¿no? No es solamente, o no es la posibilidad de retirarse cuando sencillamente no estoy de acuerdo, o porque me miraron mal, ¿sí? Pero a través del derecho de receso, es una de las formas que tiene el socio de no someterse a una decisión asamblearia. Y el otro camino es la impugnación de esa asamblea, la impugnación de esa decisión, que se puede dar por algún vicio, estamos hablando de nulidades,
ya sea en el camino de formación que dijimos, en la convocatoria, ¿se acuerdan? En la formación del órgano, en la formación de la asamblea en sí mismo, y en la celebración. Para simplificarles, en la ley de sociedades, todo esto está en el artículo 250 a 254. Todo lo que vamos a ver hoy, pueden ustedes leerlo de ahí, evidentemente también de algún libro, de algún fallo, y del material de estudio con el que cuenten. Básicamente, el artículo 251 nos habla de la posibilidad de impugnar las decisiones asamblearias. Y en general, dice que toda resolución de la asamblea puede ser, que se adopte violando la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad. Evidentemente, el sujeto pasivo, el sujeto activo de esta acción son los que votaron en contra o los ausentes de esa decisión asamblearia. Y los que votaron a favor de esa decisión asamblearia también la podrían impugnar si habría un vicio de la voluntad. A simple vista parecería que es una acción individual, pero no nos tenemos que olvidar que es una acción social, ¿sí? Que es una acción social, ¿sí? Con lo cual el sujeto pasivo es el ente societario, También la pueden, evidentemente la deben interponer, esta acción, o la nulidad de la asamblea, o la nulidad de un aspecto, ¿sí?, de la decisión asamblearia, los directores, los síndicos, los miembros del Consejo de Vigilancia, y también la autoridad de contralor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por la propia función que ellos cumplen. El plazo de prescripción o de caducidad, después lo vamos a ver, es de 3 meses. ¿Sí? Es de 3 meses, a contar desde que se cierra la asamblea, desde la clausura de la asamblea. Y se interpone dentro del juez, ante el juez del domicilio de la sociedad. El plazo de 3 meses es exiguo, y tiene que ver y va en tono con todo el tema de brindar seguridad a las decisiones a las decisiones asamblearias. Recordemos que estamos en un ámbito empresarial. Las decisiones asamblearias requieren de firmeza. No podemos someter in eternum a la validez o no, o la efectividad o no de una decisión de una asamblea. Sería contra la propia lógica del derecho empresario y contra la propia lógica del comercio en sí mismo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la materia que estamos y en el tema que estamos tratando. No obstante, les pediría que esto lo tomen y después lo vamos a volver a retomar. Si la nulidad de la que se trata fuese absoluta, pasaría a ser imprescriptible, ¿sí? Y si la decisión que se adopta, se fundamenta en una falsa causa, tendríamos que tener ahí la aplicación de las nulidades relativas, con un plazo de prescripción de 2 años. Pero, en principio, y por regla, el plazo de prescripción o caducidad, que ya vamos a ver, es de 3 meses. El artículo 251, ahí dice norma. Aclarado esto,
tendríamos que repasar un poquito los conceptos de nulidad relativa y nulidad absoluta, que les pediría que lo tengan bastante en cuenta, para lo que vamos a seguir. Dijimos que reviste de que la acción es de naturaleza social, el plazo de 3 meses, ¿sí? Que la pueden interponer los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, los que votaron en contra o los ausentes, y los que votaron a favor, pero sería anulable el vicio, sería anulable por vicio de la voluntad. Por ejemplo, si estamos en presencia de balances falsos. ¿Se entiende? Si estaríamos en presencia de balances falsos, estaríamos ante un vicio de la voluntad. Y sería imposible, a veces, que eso salga a la luz dentro del plazo de 3 meses. ¿Se va entendiendo un poquito? Bien. Siempre estamos hablando, sí, Sebastián, siempre estamos hablando de excepciones a las decisiones de la Asamblea, ¿no? Estamos hablando de la impugnación a las decisiones asamblearias, impugnación de la decisión asamblearia, ¿sí? La decisión asamblearia, como regla, es oponible, o mejor dicho, es obligatoria para todos los socios. Salvo que se impugne esa decisión. ¿Va bien? Sí, y la otra es el derecho de receso, ¿verdad? Son Claro, las únicas 2 excepciones. Sí, en principio sí, son las únicas 2 excepciones. El derecho de receso, porque vos no estás de acuerdo, bueno, no es eso exactamente, pero por las causales del 245, y te retirás. Pero en la impugnación asamblearia, ¿sí? Atacás esa decisión, pero seguís estando en la sociedad. Esa sería la gran diferencia. No, esa es una diferencia, no es la gran. ¿Va bien? ¿Qué tenemos después? Aclarado todo esto, y la pueden atacar de nulidad, ¿sí? Que es contra la sociedad y demás, tenemos una medida cautelar en este cambio. Bueno, a ver, previamente, se sustancia ante el juez del domicilio de la sociedad, ¿sí? Una regla procesal es que el juez, cuando recibe la impugnación, no le puede dar curso a ese pedido hasta que transcurran los 3 meses desde la clausura de la asamblea. ¿Por qué? Porque juntan, ¿sí? Acumulan todos los procesos o todos los pedidos de impugnación. Todos los pedidos de impugnación que puedan existir. El tema, una cuestión interesante, como es una acción social, representa a la sociedad el presidente del directorio. Ahora, ¿qué sucede si es todo el directorio el que presenta la impugnación por esa decisión asamblearia? ¿Se entiende el supuesto? Es decir, los socios deciden algo, que es el órgano de gobierno, pero el directorio en pleno, o buena parte del directorio, el presidente y demás, son los que plantean la nulidad. Por ejemplo, porque, no sé, para poner un caso, se decidió en una asamblea que no sea unánime, que la habían estudiado con el doctor Balonas, se incorporó algo en el orden del día, cosa que eso no se puede hacer. ¿Me explico? Si ataca todo el directorio y es una acción social, ¿quién representa a la sociedad? Bueno, ahí los socios que votaron favorablemente deben conformar una asamblea especial en los términos del artículo 250 y nombrar un representante ad hoc de la sociedad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque recuerden que tiene apariencia de una acción individual esto, porque parece que es en perjuicio del socio, del socio, pero es una acción social, es una acción de naturaleza social. Va de suyo que siempre, cuando se impugna, hay un derecho o algún interés del socio en juego, ¿no? Queda claro. Si es el directorio el que lo impugna y no hay representación de la sociedad, entonces los socios que votaron favorablemente conforman una asamblea especial en los términos del artículo 250 y
y designan un representante ad hoc de la sociedad. Bien. Hasta ahí lo general de esta acción. Y acá, para encarar el tema, el análisis, tenemos que pensar que, bueno, como en el derecho, ¿no? Ahí existe la mitad de la biblioteca y la mitad de la biblioteca para otro lado. Pero hay una postura, hay dos posturas, ¿sí? Doctrinarias también. Posturas restrictivas y posturas menos restrictivas respecto a todo lo que tenga que ver con planteo de nulidades. Son interesantes determinados fallos, que después los vamos a comentar, pero me gustaría que lo lean. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Noel con Noel. Pero siempre el análisis de este tema va a estar atravesado por estas dos posturas. Posturas más restrictivas respecto a la admisión en todo este tema de impugnación de las decisiones asamblearias, y posturas menos restrictivas. Las posturas restrictivas tienen que ver con esto, con darle estabilidad, ¿sí?, a las decisiones. Un ente societario no puede tener en la nebulosa las decisiones que van tomando. Sobre todo porque, imagínense ustedes que una acción de nulidad, ¿sí?, tramita por el proceso, depende de dónde estés en la jurisdicción, sumario o ordinario, y un juicio un proceso judicial en la Argentina nuestra, por más que se acelere y demás, etcétera, etcétera, tenemos, estaba leyendo el chat, ahora contesto, tenemos mínimo 3, 4, 5 años para que quede firme una decisión judicial al respecto. 3, 4, 5 años en materia comercial es una eternidad, ¿sí? Entonces hay una suerte en todo esto de visión restrictiva que se impone. Y después tenemos una visión menos restrictiva que tiene que ver con el sentido, no digo más profundo, pero con un sentido de justicia, ¿no? No se pueden convalidar actos nulos, no se pueden convalidar abusos de mayorías, no se pueden convalidar una serie de cosas. Lo importante es acá ver el justo equilibrio, pero el tema siempre va a estar atravesado con estas dos miradas, doctrinarias, jurisprudenciales. Eso ténganlo en cuenta, porque dependen del autor que ustedes estudien y demás, van a ver una opinión más favorable, menos favorable, y así la jurisprudencia. Pero en el fondo tiene que ver con esto, ¿no? Con la estabilidad de las decisiones que le van a dar a la decisión del órgano de gobierno. Bien. Ahí me preguntan, siempre hablando de excepciones a las decisiones de la Asamblea, ¿no? Sí, claro, sí. Estamos hablando, las asambleas, insisto, son obligatorias para los socios, los que se toman las decisiones. Salvo el derecho de receso, no estoy de acuerdo, por las causales del 244, 245, y me voy. No estoy de acuerdo, ¿sí? Por determinar, no es el no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo, sino que no estoy de acuerdo porque hay una violación a la ley, al estatuto o al reglamento, dice el artículo 51, pero ahora vamos a ver mayores causales, vamos a profundizar, la impugno, pero me quedo. Pero la regla es claro, sí, obvio, la regla siempre va a ser que las decisiones asamblearias son obligatorias para los socios. La cautelar es luego de los 3 meses, entonces, ¿no? No, la cautelar del 252, si lo pueden, mientras lo estén leyendo, es la cautelar propia de la acción de impugnación. La ley de sociedades, bueno, tenemos el Código Procesal Civil y Comercial, pero la ley de sociedades ya hemos visto que tiene medidas y acciones específicas de esta materia, ¿sí? La otra gran acción que ustedes vieron y medidas cautelares es la intervención judicial, ¿se acuerdan? Y la acción de remoción del directorio, que va unida a la intervención judicial como medida cautelar. Bueno, acá es muy parecido. Tenemos la impugnación de las decisiones asamblearias como una acción específica, que surge del plexo normativo de la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades, y la medida cautelar del 252, que es la suspensión preventiva de la ejecución. Es decir, y ahí nos metemos de lleno. Interponés la acción
de impugnación de determinada asamblea por una causa específica. Podemos decir porque se decidió algo violatorio al orden del día, por un abuso de mayorías, ¿sí? Por ejemplo, no reparten dividendos. ¿Y contra quién se interpone la acción? Dijimos que es social, Néstor, contra la sociedad, no contra los socios, contra la sociedad. Tenemos la acción, y evidentemente, si el objeto de esa acción es impugnar esa decisión, lo que perseguís es que no se ejecute esa decisión asamblearia. Para eso está la medida cautelar del 252, que es la suspensión preventiva de esa decisión que vos estás impugnando. Ahora bien, si la mirada sobre la impugnación de las decisiones asamblearias era restrictiva, sobre la medida cautelar, muchísimo más. ¿Sí? Muchísimo más. La aceptación de una medida cautelar es, en este aspecto de la medida cautelar del 252, es completamente restrictiva y requiere de una serie de requisitos. Primero, tiene que ser pedida por el impugnante, eso queda claro. No puede causar perjuicios a terceros, hay que acreditar que no puede causar perjuicios a terceros, y el que la solicita debe dar garantías suficientes para responder por los daños, ¿sí? Debe dar garantías suficientes para responder por los daños. Esta medida, dijimos que tiene una interpretación restrictiva, y encontramos diferentes antecedentes, ¿no? Encontramos diferentes antecedentes. De alguna manera, la jurisprudencia lo que pide es que quien la solicita acredite que el perjuicio que le puede llegar a deparar al solicitante sea mayor que el perjuicio que le puede generar a la sociedad la suspensión de esa asamblea. Es prácticamente imposible. Y además, ¿quién mide eso? Ahí estamos, bueno, nos sometemos a la interpretación judicial. Y es una prueba que dicen, o una medida, o un hecho a acreditar que dicen considera, por ejemplo, casi diabólica. Porque es imposible, ¿sí? O es imposible que se dé en la realidad. Que yo tenga que probar que el daño que se quiere evitar, que me van a hacer a mí, o el daño que se quiere evitar a la sociedad, sea mayor que el daño que la suspensión le provocaría a la sociedad misma. Si yo solicito, dice ahí Matías, la impugnación de una decisión asamblearia con suspensión preventiva, y lo hago a los 2 meses, por ejemplo, y resulta que esa decisión ya se empezó a aplicar, y por lo tanto hay terceros ya involucrados, ¿no procedería entonces la medida cautelar? Sí, procedería, pero si dañás a terceros, no, porque ya uno de los requisitos es probar o acreditar, mejor dicho, que no dañás a terceros con esa suspensión. Por eso la medida cautelar es realmente restrictiva, jurisprudencialmente hablando. Nissen esto lo critica mucho, porque la jurisprudencia ha dado diferentes motivos, por ejemplo, aprobación de balances. La jurisprudencia ha dicho acá que la medida cautelar no procede porque la aprobación de balance es un hecho que se agota en sí mismo, se aprueba o se desaprueba. Ni se critica, por ejemplo, no significa eso, porque gracias a la aprobación o no de balances, yo a partir de ahí tengo el derecho al dividendo, con lo cual no termina en el acto de la aprobación o desaprobación del balance, no se agota en sí mismo esa decisión. ¿Me explico? Pero bueno, sí, evidentemente hay una visión restrictiva en todo lo que tiene que ver con
con la aplicación de esta medida cautelar. La solicitud de la medida cautelar tendría que ser casi inmediata entonces. Y como siempre, Néstor, es decir, es muy difícil acá que vos impugnes una decisión asamblearia y no hayas observado la gravedad de esa decisión asamblearia para no interponer también la medida cautelar, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver, porque se pone muy interesante el tema, cuando veamos cómo se aprecia esto, ¿no? Y sí, vamos a Adrián, profundizar. Sí, perdón. disculpame, porque tenés una consulta anterior a la de Néstor. Dale. ¿Qué pasa con los acreedores que ya la decisión asamblearia ya comenzó a ejecutarse? Claro. Y a los 2 meses promovés la cautelar? Ahí va con lo que acabas de decir, de que si impugnaste la asamblea, esto para responderle a Matías, que si ya impugnaste la asamblea, casi inmediatamente vas a interponer la cautelar para evitar precisamente esos 2 meses de plazo que él menciona en su consulta. O sea que la lógica indica eso, hacer una impugnación dentro del plazo para impugnar e inmediatamente promover la cautelar para evitar que los acreedores ya comiencen o que la decisión cause perjuicio a la sociedad. Tal cual. Pero a eso le tenemos que sumar, que no tiene que mediar perjuicio para terceros. Con lo cual, también, ese es un argumento, ¿sí?, para el rechazo de la cautelar. Porque si esa decisión asamblearia involucra a terceros, la suspensión de esa decisión estaría causando un perjuicio a terceros. Pero sí, claro, va por ese lado. Bien. Ahora, vamos con el tema del orden público societario, ¿no? Acá el debate es interesantísimo en el sentido de que, ¿qué entra en esos 3 meses? Si estamos frente a una nulidad absoluta y pasan los 3 meses, ¿se puede eso subsanar? Cuando ya todos sabemos que la nulidad absoluta es insubsanable. ¿Se entiende la problemática? ¿Sí? ¿Qué entra dentro de esos 3 meses? Por el solo paso del tiempo, ¿se pueden subsanar nulidades cuando estas son absolutas? Y hay un debate más interesante todavía. En materias asamblearias, ¿hay nulidades absolutas? ¿O son todas relativas? ¿Sí? Acá les pido un esfuerzo, que es lindo, de recordar los primeros años de la carrera, ¿no? Casi Civil 1, como ustedes lo hayan tenido la materia, pero tenemos que retrotraernos a la teoría general de las nulidades para adentrarnos en lo que es el orden público societario, el orden público también en materia de asambleas. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron y estudiaron las teorías de la naturaleza jurídica de la sociedad? Había 2 teorías interesantes que eran, quiero decir, la teoría de la institución, ¿sí? Me avisan si hay alguna respuesta que no vamos dando. Dale, Daniel. Si la teoría de la institución, que prácticamente o básicamente lo que dice la teoría de la institución es que la sociedad está por encima de los socios. Sería como el Estado. La institución está por encima de los socios. Para esta teoría, en ese plazo de 3 meses, entran absolutamente todas las causas de nulidad, ¿sí? Todas las causas de nulidad. Negando la posibilidad de que en materia societaria puedan existir nulidades absolutas, ¿sí? Y después tenemos la teoría contractual, que es la que, bueno, se enrola la Ley General de Sociedades, la que se enrola casi toda la doctrina y demás, donde interpreta que en este plazo de estos 3 meses solo pueden ser o comprende a los hechos que originan una nulidad relativa.
una nulidad relativa. Igualmente, esta postura doctrinaria y demás también es restrictiva con respecto a admitir nulidades absolutas en materia societaria, o la limitan al extremo, Insisto, un poco esto está atravesado por esta situación que una decisión asamblearia de hoy puede quedar, digamos, latente, ¿sí?, por un plazo de hasta 5, 6 o 7 años, que es lo que duran los procesos judiciales. De ahí viene un poquito, no quiero insistir con esto, pero de ahí viene también un poquito, me parece a mí, pocos lo analizan también, el tema este de dotar de seguridad jurídica a las decisiones que van tomando los empresarios, los grupos empresarios y los socios. En esta materia, el problema en definitiva radica en determinar si lo que causa la nulidad es un acto de nulidad relativa o un acto de nulidad absoluta. Si fuese un acto de nulidad relativa, ya todos sabemos que es subsanable, ¿sí?, que puede ser confirmado, y que puede, evidentemente, subsanarse, como dije hace un ratito. Ahora, si es de nulidad absoluta, hagamos lo que hagamos, no podría ser confirmado nunca, no podría ser subsanado nunca. Y entonces una decisión asamblearia quedaría por siempre con la posibilidad de ser cuestionada, más allá de los 3 meses. Me explico, ¿no? Si no, cualquier cosa me preguntan. Ahí la jurisprudencia, para zanjar esta situación, tomó, y ahora vamos a analizar un caso, que es el de Noel con Noel, tomó como un concepto que es el de normas imperativas. Y por ese lado, buscó, de alguna manera, casi descartar la posibilidad de que en materia asamblearia existan nulidades absolutas. Porque lo que dicen es que en materia asamblearia las normas son imperativas. Este camino de constitución, la publicación de edictos, la conformación del quórum, el orden del día, etcétera, la posibilidad de repartir dividendos, la razonabilidad de las reservas, voluntarias, etcétera. En última instancia, la violación a esas normas, ¿sí?, en materia asamblearia son imperativas, que son una especie, que son imperativas, pero no de orden público, ¿sí? Puede haber normas imperativas, dicen, que sean de orden público, y ahí tenemos que aplicar nulidad absoluta, o normas imperativas que no sean de orden público. Es decir, las normas imperativas no las puedo violar, pero si no son de orden público, abren la puerta para la subsanación. ¿Se entiende? Hubo un caso, que después lo vamos a comentar un poco mejor, o lo podemos comentar ahora, que es Noel con Noel. En Noel con Noel se tomó una decisión una decisión sobre un caso que se introdujo, sobre un punto que se introdujo en la asamblea, y no era unánime. ¿Me explico? Eso ya a esta altura todos sabemos que no lo podemos hacer. Si yo publico un orden del día, ¿sí?, tengo que tratar los temas de ese orden del día. En este caso, hicieron la asamblea e introdujeron un orden del día. ¿Sí? Un orden del día. ¿Me siguen? Se votó, y evidentemente esa situación es reprochable, ¿sí?, violatoria del orden del día, y por ende hace anulable la asamblea, o la hace de nulidad absoluta, depende de dónde vos te posiciones. En ese momento, lo que hizo la empresa es confirmar con una asamblea posterior
¿sí? El orden del día, que evidentemente fue atacado. Los socios atacaron de nulidad esa asamblea. ¿Es nula o ese punto único? Ese punto únicamente, sí, sí. En la conformación, porque vos acordate que tenías perfecto, Sebastián. Había 3 momentos, ¿no? La convocación, la formación y, bueno, las decisiones asamblearias. Depende en qué momento, la nulidad puede ser sobre ese punto o sobre toda. En este caso es sobre la decisión. En este caso es sobre la celebración de la asamblea en sí mismo, ¿sí? Ahora, la asamblea, la sociedad decidió, los socios que votaron favorablemente, subsanar confirmar ese defecto. Uno de los que se encontraban en el orden del día era válido que se votara. Sí, claro, pero en este caso hicieron todo mal, Micael. Convocaron por 3 puntos del orden del día, para darte un ejemplo, y en el medio de la asamblea pusieron un cuarto. No se puede hacer. De acá a la acá no se puede hacer. Evidentemente, eso que votaron era nulo. Y me animo a decir de nulidad absoluta. No recurrieron al artículo 254, que ahora vamos a ver que es la responsabilidad y la revocación del acuerdo, sino que hicieron una confirmación de asamblea, que no está prevista en la Ley General de Sociedades, pero sí está prevista en la normativa en las resoluciones de la IGJ y en las resoluciones de la IGJ que se dieron después de estos casos, o de este caso. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué hizo la sociedad? Bueno, fenómeno. Vamos a hacer una nueva asamblea, convocando de nuevo, respetando los plazos y colocando ese orden del día que se metió por la ventana en la asamblea anterior. La hicieron esa asamblea, ¿sí? Evidentemente, al ser mayoría, ese punto salió votado favorablemente y siguieron adelante. Paralelamente siguió el caso judicial por la impugnación. Lo que planteaban los impugnantes era que la violación de ese orden del día, ¿sí? Al introducir un punto que no estaba previsto, era una nulidad absoluta. ¿Me comprenden? Y si es una nulidad absoluta, por definición, no se puede confirmar. Era en el Código Civil antiguo. Pero en el Código Civil y Comercial no cambiaron las reglas, ¿sí? No se puede confirmar. Nada, acá viene lo que les decía antes. 7, 8 años después, primera instancia, segunda instancia, ¿qué resolvió la Cámara? Que estábamos en presencia, en realidad, de una norma imperativa, y no de una norma de orden público. Con esto, convalidó la Cámara la confirmación que hicieron después de esa asamblea, que en ese punto evidentemente era nula, no cabía ningún tipo de dudas, ¿sí? Pero si la Cámara tomaba en consideración el planteo de los impugnantes, que es una violación del orden público y por ende una nulidad absoluta, la asamblea confirmatoria no podría haberse generado nunca. ¿Se entiende? Por eso sino que utilizaron esta categoría de normas imperativas. Que Nissen critica mucho, porque en rigor de verdad, las normas imperativas no surgen de la ley, es una categoría doctrinaria. Pero es lo que de alguna u otra manera la jurisprudencia y también la doctrina incorpora o utiliza para la confirmación de las asambleas, Esto es criticado, sobre todo por Nissen, porque Nissen entiende que en materia societaria hay orden público. Ojo, en materia asamblearia dicen estos fallos que son normas imperativas, no de orden público. ¿Por qué? Porque las que interpretan que la violación a las normas que hacen a la convocación de asambleas, a la formación y a la decisión, involucran solo a los socios y no van más allá,
¿sí? No importa al pueblo, no importa a la sociedad, digamos, en su conjunto. De ahí es que digan, no, son imperativas, no pueden ser dejadas de lado. ¿Mm? Ningún fallo, ni ninguna línea jurisprudencial, ni doctrinaria, te autoriza a dejar de lado cuestiones que tengan que ver con la conformación de la asamblea y demás. Eso no público no tiene que ver con las sociedades abiertas o no. No, no aplica necesariamente a eso. No, porque las decisiones, aún en las abiertas, son, para este pensamiento jurisprudencial y doctrinario, involucra a los socios, más allá de la importancia o no de la sociedad. Ahora, esto es criticado también, porque lo que se dice es, mirá, cuando violás una norma, ¿sí? Por la decisión que se toma en la asamblea, impacta en la sociedad. Claro, bueno, sí, obvio. Es un argumento. Ese es uno de los argumentos, ¿sí? De los que propugnan que sí, que en materia asamblearia hay orden público. Sí, claro, queda claro. Sí, sí. Pero este tema de las normas imperativas, ¿sí? Es el caballito de batalla por el cual se puede zanjar o se zanja jurisprudencialmente esta cuestión. Porque si no, vale decir, no existirían las asambleas confirmatorias, que tampoco están previstas en la ley. Que tampoco están previstas en la ley. Desde acá se ve claramente una visión, ¿sí? Una visión, y en el caso de Noel con Noel es muy interesante leerlo, yo los invito, porque también, y esto quiero que lo analicemos o que por lo menos lo pensemos, el fallo analiza los intereses de la minoría en una sociedad. ¿Sí? ¿Quién está comprometido? Bueno, hemos visto affectio societatis y demás, pero ¿quién está comprometido con la vida societaria? ¿La minoría o la mayoría? Es una de las preguntas, ¿no? Y acá el fallo, pero la decisión que se toma en la asamblea, sí. Pero, salvo que no está bien. Pero, a lo que dice Noel con Noel es, sí, está bien, el abuso de las mayorías, que en este caso fue patente, es tan perjudicial también como el abuso de la minoría. También como el abuso de la minoría. Y esto en materia de impugnación de asamblearias está muy a flor de piel, ¿no? Ustedes piensen que interponiendo, no porque sí, pero interponiendo acciones de impugnación de asamblea, podemos paralizar una sociedad. Se pueden paralizar las decisiones asamblearias. Y eso en materia comercial, es realmente perjudicial, muy perjudicial. Esta idea de que las minorías en materia societaria no se puede decir que estén necesariamente en tono con el interés societario, es lo que también de alguna manera atraviesa y va moldeando todo lo que tiene que ver con esta visión restrictiva en lo que se llama en admitir las impugnaciones, mucho menos la medida cautelar de la que habíamos hablado. Adrián. Sí. Tenés un comentario acá de Néstor Fernández, no sé si lo leíste. Sí, a ver, dale, sí. No, si querés verlo. Pero la decisión que se toma en la asamblea impacta en la sociedad. Parece una creación jurisprudencial para evadir lo que plantea la ley. Sí, a ver, a mi entender, hay distintas opiniones, no cabe ninguna duda cuando vos lees los fallos, ¿sí? Por eso los invito a leer Noel con Noel específicamente, hay muchos más, pero de que evidentemente hay una visión de que las decisiones asamblearias en principio gozan de una cierta legitimidad. Esto es muy atacado por Nissen, ¿sí? Y por toda la doctrina que de alguna manera sustentan una visión un poco más justa y más de defensa de lo que tiene que ver la defensa de las minorías, y que en definitiva no es más que lo que la ley de alguna manera va disponiendo. Pero es muy interesante leerlo, ¿sí? No, que en definitiva muchas normas son de interpretación para los jueces, en general, ¿no? Digo, no solamente
en lo que vos estás mencionando, y son de interpretación, y ahí ellos van sentando jurisprudencia. Un poco respondiendo a lo que dice Néstor, que no necesariamente, si la ley fuera clara, no existirían dudas y no recurriríamos a los tribunales. O sea, siempre hay conflicto porque a veces la ley es un marco de actuación. Después hay que ver cada caso en particular y es lo que se lleva después a la justicia. Y ahí deciden y ahí se sienta jurisprudencia muchas veces. Acá Sebastián agrega, el voto acumulativo no se podría usar para proteger esas minorías y más. Sí, claro, pero también, por ejemplo, un abuso de mayorías es variar el número del directorio para no permitir el voto acumulativo. ¿Sí? ¿Me explico? Si lo vieron el voto acumulativo, yo para no marearlos mucho, pero ese es un caso, por ejemplo, a analizar de posible nulidad asamblearia en el momento de la decisión. El voto acumulativo lo van a ver ahora cuando vean directorio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, es el 263. Cuando vean directorio, que es para la elección precisamente de directores. En el voto acumulativo, cuando no lo voy a comentar ahora, pero el voto acumulativo a veces es bloqueado por la mayoría porque manejan la cantidad de directores a elegir, ¿sí? Eso también puede ser motivo de una nulidad asamblearia. Pero volviendo a lo de Néstor, que es muy interesante la pregunta y lo que vos decías, Daniel, sí, hay que darse cuenta de que la visión restrictiva tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Yo siempre, a mí me gusta decir, recordemos acá que estamos en derecho comercial, ¿no? En derecho comercial hay una paridad de partes, Si esto fuese derechos humanos, la minoría étnica, la minoría sexual, las minorías son, de alguna manera, son el eslabón débil y son la que definitivamente se protegen. En materia comercial hay normas de protección de las minorías, pero al momento de confrontar derechos, somos iguales. ¿Me explico? Somos iguales. Las minorías son minorías por algo. No por eso se las puede avasallar. Y para eso está el orden del día, para eso está la convocatoria, para eso está el camino de las asambleas y demás. Pero en Noel con Noel queda muy claro la percepción que hay de parte de la justicia y de buena parte de la doctrina respecto a las maniobras de las minorías. Yo con esto no es que adhiero a esto ni a una u otra postura, pero si ustedes esta línea o esta parte de la materia, para interpretar los fallos y demás, no se pueden interpretar sin entender la visión que hay atrás de estas cuestiones. Y sin dejar de ver un poco acá a las minorías como a los que hay que proteger. Ojo, esto no significa que no exista orden público, ¿sí? Dicen, esto lo sostiene fuertemente, y dice que la violación a derechos como pueden ser los derechos de preferencia, el derecho de receso, el voto acumulativo, exigir la adecuación del funcionamiento a la ley, de la sociedad, o el derecho al dividendo, todo lo que es la violación a eso, ¿sí? Genera un abuso de las mayorías y genera en eso una violación al orden público o una violación que debe ser atendida en un planteo de nulidad, ¿sí? Un poco acá lo que les quiero dar es la visión para que ustedes puedan introducirse en el tema. No, por favor, Sebastián. Bien, esto es un tema, es una visión a tener muy en cuenta cuando estudian esto. Para Nissen sí hay orden público societario hay. Esto también lo quiero aclarar. Estas posturas no dicen que no hay orden público societario. Lo que dicen es que en materia asamblearia la mayoría de las normas son imperativas, con lo cual pueden ser luego subsanadas en una asamblea posterior. ¿Por qué? A ver, Matías, te contesto a vos y seguimos adelante. Si vos eso te iba a decir. Sí, si vos metés una orden, Matías dice, si vos metés una orden del día en el momento, no se puede pensar tu voto con el tiempo, tal cual, tiene que ver con la información, pero si haces una asamblea para ratificar eso con el tiempo, claro, sí, tal cual, lo que vos estás diciendo, está todo bien. A ver, lo leo para que todos lo interpreten, está en el chat, ¿sí?
Matías dice, si vos metés una orden del día en el momento, como fue acá, no se puede pensar tu voto con tiempo, lógico, pero si haces una asamblea para ratificar eso, con tiempo para pensar tu voto, está todo bien, dice. Es una interpretación. No tendría sentido impugnar la asamblea confirmatoria, que justamente para eso se hace. Más allá de que no esté en la ley, la figura de una asamblea confirmatoria es de sentido común. Perfecto, pero no está en la ley. Acordate que en Noel con Noel no lo teníamos ni siquiera dispuesto en las normas de la IGJ, ¿sí? Acordate que también somos abogados o estamos entrenando para ser abogados, ¿no? Con lo cual el abogado defiende determinadas posturas que son razonables. Acá en materia comercial es lindo porque no son buenos o malos. Me explico, acá hay intereses, ¿sí? Entonces, nosotros somos defensores de distintos intereses. Y la verdad lo que hicieron los impugnantes en Noel con Noel tiene toda razonabilidad. Fue un caso que prácticamente debatieron civil 1. Pero sí, de alguna manera, también lo que dice Matías es cierto, lo confirmás. Ahora, vos podés llegar a una asamblea confirmatoria si considerás que no violaste el orden público. Porque si consideraste que violaste el orden público, es inconfirmable. ¿Se entiende el razonamiento? El 254 habla de la responsabilidad de los accionistas, en materia de impugnación de sociedades. Los accionistas responden, escuchen bien, ilimitada y solidariamente sobre una decisión asamblearia que sea declarada nula. Con lo cual, es una excepción a la responsabilidad que marca el tipo social en sociedades anónimas. ¿Se dan cuenta? Sí, por supuesto, los que hayan votado a favor, Sebastián, claro, queda claro. Los que hayan votado a favor, sí, es así. Porque es el órgano de gobierno el que toma la decisión asamblearia, ¿no? Entonces responden ilimitada y solidariamente. El 254 lo que da legislativamente o legalmente es el salvavidas. Lo que dicen es, los accionistas que votaron, ¿sí?, en una asamblea posterior podrán revocar el acuerdo. Si revocan el acuerdo, si revocan la asamblea anterior, ¿sí?, entonces no procederá la iniciación del proceso de impugnación, porque ya está revocado, ¿sí?, y solo responderán ilimitada y solidariamente por aquellos hechos que se fueron ejecutando de esa decisión que revocaron, ¿sí? Lo cual es lógico. Ese es el salvavidas. En Noel con Noel, tendrían que haber procedido como el 254 en el razonamiento de la ley. ¿Me explico? Ah, mirá, metimos un orden del día que no estaba. Me lo impugnaron, no me lo dejaron pasar. 10 puntos. ¿Qué hacemos? Revoquemos y convoquemos una nueva asamblea, pero no lo hicieron. Por algún motivo, ¿sí?, decidieron confirmarlo, tal vez porque ya haya habido terceros involucrados, porque haya sido una cuestión que no admitía vuelta atrás, etc. Lo importante acá es ver el razonamiento procesal. Ellos no recurrieron al 254, que podrían haberlo hecho, ¿sí?, sino que generaron una asamblea confirmatoria. Y ahí fue donde se tejieron, ¿sí?, o se generó la pelea entre estas dos posturas. Y ahí es donde se desarrolló también todo este esquema de normas imperativas. Luego, esto de la asamblea confirmatoria sí está expresamente previsto en las normativas de la IGJ, por lo menos ahora, y también en las en Provincia de Buenos Aires creo que también está receptado. Pero bueno, acá están en pugna todas estas apreciaciones, todas estas interpretaciones, ¿sí?, que en definitiva tiene que ver con la visión que vos le des a esta cuestión de importancia que tienen que ver con las decisiones asamblearias. ¿Pueden ser sostenidas en el tiempo la indefinición? ¿Cuánto tiempo? ¿7 años vamos a dejar indefinida una decisión asamblearia? Las minorías son el espadachín de la justicia.
o buscan su propio beneficio. Todo tiene que ser cuestionable durante 7, incluso 10 años, 8 años, 4 años. ¿Se lo puede aguantar el empresario? ¿Me explico? ¿Sí? Todo esto va atravesando el tema. Entre otras cosas, surge lo que recién acabamos de ver, que es la interpretación y la cuestión del orden público en materia de normas imperativas. Sí, siempre los que hayan votado a favor, Sebastián, los directores no tienen ninguna responsabilidad en esa situación, no porque no integran el órgano, tienen responsabilidad de denunciar. ¿Me explico? Podrían tener responsabilidad como directores. Si el director ve que la asamblea adoptó una decisión nula, tiene que denunciarlo, porque él no va a ejecutar una decisión nula. Acordate que los directores, después cuando ustedes lo vean, responden ilimitada y solidariamente por violación de la ley y del estatuto. No son mandantes, ¿se acuerdan ustedes que hicimos ese ejercicio? Son un órgano. ¿Sí? No son mandantes, no es que hacen lo que le dice la asamblea, ejercen una función. Entonces por eso están legitimados a impugnar la decisión asamblearia. ¿Sí? Pero acordate que la responsabilidad de los directores no aplica el 254, sino que aplica la responsabilidad propia de los directores, que la van a ver la clase que viene. ¿Sí? Bien. ¿Qué supuestos? Bueno, a ver, para confirmar una asamblea hoy en día se requiere los mismos requisitos para la confirmación de cualquier acto jurídico, ¿sí? Para la confirmación de cualquier acto jurídico que surge del Código Civil y Comercial. Específicamente, la IGJ, entre uno de los recaudos que solicita, es que se haga referencia a la asamblea que se quiere confirmar, ¿sí? Y los motivos por los que se quiere confirmar, ¿sí? El punto que se quiere confirmar. Pero hoy por hoy se puede inscribir una asamblea confirmatoria. Bien. ¿Qué casos originan la nulidad asamblearia? Bueno, los más fáciles de observar son en el camino de constitución de la sociedad, en el camino de convocación, de convocatoria, ¿sí? Evidentemente, si vos violás, ¿no? A ver, Sebastián, Norma me está poniendo personalidad jurídica es igual, no entiendo la pregunta, Norma, explayate un poquito más y contestamos, ¿sí? ¿Cuáles son los casos? Bueno, en el camino de formación de la asamblea, de la IGJ3, personalidad jurídica es igual, lo que decías de IGJ, sin 3. En la personalidad jurídica, no sé a qué te refieres con la personalidad jurídica. En la IGJ hablábamos de la IGJ recepta hoy por hoy las asambleas confirmatorias, ¿sí? En donde tienen que, como requisito, uno de los requisitos es específicamente expresar que confirman una asamblea anterior y expresar qué es lo que están confirmando de esa asamblea, ¿sí? Si te referís a eso, bien, si no... perdón, sí. En provincias, dirección de personas jurídicas. Sí, también, sí. Dirección de personas jurídicas, por regla, generalmente va adoptando de alguna u otra manera las resoluciones de IGJ, ¿sí? La IGJ, ustedes ya saben, es el organismo especializado y ejerce las funciones del registro de comercio, del registro público, perdón, de comercio ya no se dice, el registro público en el ámbito de Capital Federal, es seguido, sí, por la Dirección de Personas Jurídicas de acá de la provincia. Bien, siempre va un poquito más a entender nada más de las direcciones provinciales, pero bueno, eso es una opinión personal mía, nada más. Yo no soy de los que opinan que es mejor inscribirse en capital o en provincia, ¿sí? A mí me parece que hay que respetar dónde está la sede social, inscribirse en el lugar donde corresponde en ese aspecto. Bien.
Los casos que generan nulidades son muy fáciles de ver y de provocar en el camino societario, en el camino de conformación de la asamblea. Por ejemplo, vamos a probar balance, fenómeno. Poneme a disposición el balance, no está. Te notifico, voy, certifico de que no estaba el balance y demás, y ahí no me dejaste ejercer el derecho a información previo y necesario a cada asamblea. Eso genera una nulidad asamblearia, y si soy minoría lo puedo oponer. Generalmente las nulidades asamblearias de las minorías se oponen para obtener algo. Para obtener algo, ¿sí? Alguna negociación, alguna salida de la sociedad, o lo que fuera. Pero generalmente las nulidades asamblearias que la imponen la minoría, eso queda claro, la mayoría no se va a autoimponer la propia nulidad, salvo en un caso de balance falsos, hemos dicho, ¿no? Pero el directorio lo maneja la mayoría, eso lo entendemos todos. Esa puede ser una situación. Violación del orden del día, lo vimos. Violación del orden del día, los vimos. Y después tenemos casos que son opinables, pero que son muy en boga, que están muy en boga, como por ejemplo la no distribución de dividendos. La no distribución de dividendos puede generar la nulidad asamblearia, pero para eso tenés que comprobar que hubo un abuso de la mayoría en esa decisión, ¿sí? Porque vos acordate que la causa del contrato social es la obtención de ganancias personal. Yo voy a una sociedad para obtener ganancias, con lo cual si no me distribuyen dividendos, ¿para qué estoy? Muchas veces se recurre a la no distribución de dividendos a través de las reservas voluntarias. Esas reservas voluntarias tienen que ser razonables y tienen que estar justificadas, dice la propia ley. Cuando esas reservas se constituyen con el fin de defraudar a esta persona, ¿sí? A la minoría, para no dividir, para no repartir dividendos, es una causa de nulidad en la decisión asamblearia. Hay que probarlo, pero es una causa de nulidad en la decisión asamblearia. Acá la pregunta, en sociedades chicas o cerradas, es fácil. Algunos se preguntarán, ¿quién no quiere repartir dividendos? Si eso beneficia a la mayoría y a la minoría. Bueno, pero en este contexto se puede dar, claro, a ver, no sé la pregunta, yo a veces me pierdo, esto de no tener la inmediatez personal, me pierdo. Sebastián, aclara un poquito más y lo vemos. A lo que iba es, ¿por qué la mayoría no querrá repartir dividendos? Porque lo quiere reinvertir. Bueno, fenómeno, es hacemos reservas para después invertirlas en otro lado. En este contexto se puede dar. Sí, me imagino que sí. ¿Sabés cómo se puede dar? No voy a hablar de sociedades grandes o abiertas. Voy a hablar de sociedades chicas, de 4 hermanos, ¿sí? De 5 hermanos. 3 tienen el manejo de la operatoria, 3 son mayoría y 2 son minorías. En sociedades familiares generalmente se trabaja en la sociedad, ¿sí? En las sociedades familiares generalmente se trabaja en la sociedad. Y normalmente la mayoría, los dividendos, o viven de esa sociedad, ¿sí? Como trabajando para la sociedad, ¿sí? El propio, no siendo parte del directorio, se generan puestos en la sociedad que son necesarios, pero muchas veces en las sociedades la mayoría se reparten los puestos laborales de jerarquía y demás, y van con eso cobrando su sueldo, sale como sueldo, ¿me explico? Con lo cual, siempre el dividendo va a querer ser repartido. Pero la mayoría muchas veces ya tiene reservada su tarea, y en cuestiones de sociedades chicas, ser socio de una sociedad es trabajar en la sociedad. Y por ahí, la minoría es un hermano que vive en Neuquén, que vive en el exterior, que vive en otro país, o que se dedica a otra cosa. ¿Me explico? Y entonces, esa mayoría que ya trabaja y que ya retira su sueldo y además lo único que quiere es reinvertir en la sociedad, entonces forman reservas, o reinvierten, o no dividen, o no reparten dividendos. ¿Me explico? Esa es una situación que se suele dar. En ese aspecto, ¿sí? Ahí hay que ver si esa decisión que impone la mayoría de no repartir dividendos tiene que ver con generarle un perjuicio a este hermano
o tiene que ver realmente con una necesidad societaria que lo torne razonable. Porque si no, ¿para qué sos socio de una sociedad? Si no vas a repartir nunca dividendos. Ahí está lo finito del caso, que es la razonabilidad, el concepto de razonabilidad y el concepto de abuso de la mayoría. Pero en sociedades chicas, va de suyo que muchas veces los socios mayoritarios no quieran repartir dividendos porque ya sacan sus sueldos. Ah, pero trabajan. Y sí, pero te pones un sueldo relativamente grande. Ah, ¿secás la sociedad? No, no la terminás secando, depende de lo que te dé. Esos son casos de todos los días. Y entonces viene la minoría, bueno, ¿sacamos dividendos? No, no sacamos. Y pero yo quiero, no, no sacamos. ¿Se entiende? Otro caso, que acá el doctor Balona se escribió, junto con la doctora Boquín, que tiene que ver, no hay jurisprudencia de esto, pero es interesante. La otra vez el doctor Balona se hablaba de cómo se convocan asambleas, ¿sí? Acuérdense de los edictos y demás. Ahora, planteaban algo interesante. Y si la convocatoria de asambleas en una sociedad chica o cerrada, como esta, en la que no se generan dividendos, como el ejemplo que les di recién, se hace vía WhatsApp, siempre publicamos, porque si no publicás, es nula la asamblea. ¿Me explico? ¿Sí? De nulidad absoluta, de nulidad relativa, norma imperativa, donde vos te quieras parar, pero es nula, porque no lo podés obviar. Mínimo son imperativas las normas esas. ¿Se entiende? Entonces convocás, pero en realidad nadie mira el boletín oficial de esos hermanos que están en esa asamblea. De buenas a primeras se pelearon lo que fuese y demás, bueno, ya ahora no convocás por WhatsApp. No, igual la hermanita más chiquita dice, no, siempre me notifican por WhatsApp. Esta vez no me notificaron por WhatsApp. No leí el boletín oficial y decidieron lo que quisieron. Es más, decidieron un aumento de capital que yo no me enteré, no tenía, ni siquiera violamos el derecho de referencia, ni me enteré. De preferencia, quiero decir. Bueno, ellos sostienen, hay que ver después jurisprudencialmente ahora con estas nuevas normas y demás, qué es lo que sucede, con las nuevas tecnologías, quiero decir, que evidentemente hay un abuso del derecho. Hay un abuso del derecho. Y podría ser, ¿por qué no? Un motivo de nulidad asamblearia. Aún no violando el aspecto formal, pero sí violando una norma consuetudinaria para la organización societaria, en sociedades efectivamente chicas, ¿no? Sociedades de familia, que son la mayoría de las sociedades, y donde se generan todos estos inconvenientes. Bien, yo mucho más para agregar no tengo, ¿sí? Hay muchísima jurisprudencia de esta materia. Yo les recomendaría Noel con Noel, les recomendaría que lean Pereda con Pampero, ¿sí? Noel con Noel, lo googlean, Pereda con Pampero, ¿sí? Son todos casos, y también les recomendaría también que lean a Nissen, porque ahí van a tener las dos visiones al respecto. Sebastián, si mal no entendí, o no leí, se dio una asamblea de Transener de manera virtual, no sé si se podría atacar. Bueno, ahí lo que tenés con materia virtual es una resolución de la IGJ, ¿sí? Que es la 11 del 20, la resolución 11 del 20, es bastante nueva, que admite la realización de reuniones del órgano de administración y o gobierno de sociedades, ¿sí? Aun cuando no se encuentre previsto en el estatuto social y mientras dure el periodo de aislamiento obligatorio. Lo que vos te referís y leíste, Sebastián, es una reunión en el marco de la resolución de la IGJ 11 del 20, ¿sí? No se podría atacar porque precisamente el órgano de Contralor lo previó específicamente, pero esa reunión no se puede hacer a las sombras. Tiene que asegurarse la notificación a todos. ¿Me explico? Si no sería fácil eludir
a quien no quiero que se siente en la mesa conmigo. Pero sí, es nuevito y tiene que ver con el tema de la pandemia. No es que modifica ni la ley de sociedades, ni que la IGJ está yendo contra o legislando contra la ley de las sociedades. Lo que hace es algo muy, muy, muy sencillo. Empezamos por 15 días aislándonos y ya vamos 40 y pico y capaz que siga muchísimo más. Bueno, de hecho las reuniones están prohibidas y parecería que van a estar prohibidas hasta bastante más tiempo. Y vos una asamblea son, no sé, pero por lo menos me imagino 100 tipos, 100, perdón, disculpen la expresión, 100 personas ¿sí? reunidas. Entonces la IGJ generó por la 11 del 20 una excepción, que es razonable. Va por ese lado. Bueno, no lo sabía. Hay que ver, ¿no? Porque el no pago de dividendos no es irrazonable per se. Lo que te dice la ley en el artículo 66, si mal no recuerdo, era que, sí, el artículo 3, las razones, hay que poner las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicarlas claras y circunstanciadamente, ¿sí? No pueden ser irrazonables. En tanto esas razones sean de esa conformen esas características, tengan esas características, no parecería un abuso de la mayoría. Para que el no pago de dividendos constituya la nulidad, ¿sí? O constituya la causa de la nulidad, debería ser una decisión que esté en línea o que apunte a defraudar ese derecho de ese tercero, ¿sí? Y que es violatoria del estatuto, porque se constituyen para, ¿sí? En tema de dividendos, la verdad que hay un vacío en lo nuestro, en nuestro sistema. Si mal no recuerdo, Chile creo que es, y Perú, tiene legislación un poco más específica. ¿Qué dicen esas legislaciones? Tomen con pinzas si es Chile o Perú, pero son dos países latinoamericanos seguros. Establecen lo siguiente, que con las ganancias, ¿sí? líquidas y realizables, lo mismo que nosotros, se deben hacer las reservas legales. No sé si ya lo estudiaron, pero hay reservas legales que tienen que cumplimentar. Después de esas reservas legales, si querés, creo que tenés hasta el límite del 30% para constituir otras reservas, pero el resto repartirlas, generar dividendos. Con lo cual es clara la ley en ese aspecto. ¿Se entiende? Acá nosotros no es que no tenemos clara. Si vos lees la ley nuestra, no hay una norma que te obligue a generar dividendos. Lo que te dice es, mirá, si vos vas a constituir otras reservas que no son lo de la ley, porque a ver, vos no repartís dividendos si lo imputas a algo, generalmente a reservas. Y esas son voluntarias. No, ¿para qué querés tener reservas voluntarias si la idea es generar ganancia, generar fin de lucro para el socio, ¿no? Bueno, esas tienen que ser circunstanciadas, tienen que ser explicadas y tienen que ser razonables. Y por ahí opera, con lo cual es muy difícil para la minoría justificar que el accionar o la decisión asamblearia fue para perjudicarte a vos. ¿Me explico? ¿Sí? Que en definitiva, para que sea nula esa asamblea, la minoría tiene que acreditar un abuso de la mayoría. Y el abuso de la mayoría se da cuando decide algo que es irrazonable. Pero no repartir dividendos no es estrictamente ilegal. ¿Se entiende? En nuestro derecho. Ahora, si vas a Perú o a Chile, vos por lo menos te aseguras que el 30% te lo reparten. ¿Se dan cuenta? Bien. Lean, por favor, los artículos que les señalé. Lean Noel con Noel. Lean Pereda con Pampero. Lean otros fallos y otros trabajos que le va a dar el doctor Balona, seguramente. Y lean Nissen también, porque Nissen, en ese aspecto, disiente, y es muy interesante la postura, con estas cuestiones, con esta visión tan restrictiva de las impugnaciones a las asambleas, bueno, ni que hablar con el tema de la medida cautelar del 252, ¿sí? Lean eso porque se van a nutrir muy bien. Y este es un tema muy importante, no solo para el programa, sino para el desarrollo de la profesión. Y es un tema que va cambiando como el derecho es, ¿no? El derecho regula la vida y la vida cambia. Así que lean. Si alguien tiene alguna pregunta, lo vemos, lo vayan escribiendo o destraben los micrófonos. Daniel, por favor,
si tenés algo para decir, me encantaría. Cecilia, lo mismo, ¿sí? No, Adrián, nada, impecable. Salvo los chicos que quieran preguntar algo, me parece impecable. Hay un fallo también de Saco de lo diácono con la Internacional, que es una empresa de transporte, también que ahí se impugnó y se solicitó cautelar porque se habían tratado temas del día y se habían hecho una reducción del número de directores de 7 a 5. Y bueno, se hizo lugar a la cautelar porque se consideró que era un tema grave también esa decisión, y aparte que no estaba en el orden del día, que va un poco emparentado con lo que vos dijiste, Adrián. Saco Alicia de lo diácono con la Internacional Transporte. Sumen ese Empresa fallo transporte. para buscarlo, ¿sí? Sumen porque da una apertura muy, muy grande al análisis del tema y al estudio del tema, ¿sí? Es de la Sala A de Capital Federal. Me imagino que googleándolo surge porque es importante. Sí, ¿no? sí. Te Sí, pregunta la Cámara Silvia, Comercial, Daniel, Sala A de Capital. que repitas ¿Cómo? el fallo. Te pide Silvia Saco, Rodríguez que repitas el fallo, por favor. Saco es con doble C. Alicia de lo diácono. Con la Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros. De la Cámara Comercial de Capital, Sala A. Y el tema son puntos ajenos a la orden del día. Bien, buenísimo. Y no hubo confirmación ni nada en ese fallo. Sino que dieron la No, pero cautelar ahí, directamente. no, ahí lo que se determinó es que se hizo lugar a la cautelar en primero por el hecho de que había resultado un asunto grave, primero porque no estaba en orden del día, y aparte la decisión tomada de reducción del número de directores. Y eso también Claro. puede traer aparejado un perjuicio para la sociedad. Claro. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Es decir, el perjuicio a la sociedad, porque es una acción social, ¿sí? Este punto no lo tenemos que perder nunca de vista. Y también en determinadas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, recién lo que decía Daniel Canevelli, el caso apunta a eso, ¿no? A la acción social por el perjuicio de la sociedad. Pero lo que tiene que ver con no generación de dividendos, con no repartir de dividendos, tiene que ver con un perjuicio propio, ¿no? Con un abuso de la mayoría sobre la minoría. Por eso quiero que lean para para cerrar un poco el tema, ustedes leen, dicen, sería bueno que lo leyeran. Y estos 3 fallos que hemos dado, y alguno más que Cecilia también quiera proponer, o Daniel, o quien quiera, sería muy bueno que también sería muy bueno, no. Yo les diría, léanlo porque van a terminar de ver acabadamente el tema. Bueno, ¿alguien más? Ahí Axel ya lo están llamando, lo están requiriendo. Qué linda. Sí, se nos mete la familia en el medio. Y está muy bien que así sea. ¿Alguien más quiere En la hora de la comida preguntar ya se algo? está acercando. Sí, yo sabés que acá ya escucho de abajo, se están acercando. Claro. Terminamos acá, señores, si Daniel no dispone de los contrarios, terminamos acá, ¿te parece? Me parece bárbaro, Adrián. Bárbaro. Desde Muy ya bien. agradeciendo a los chicos la comunicación. Cómo no, las dudas las siguen generando por el chat, ¿sí? Y bueno, aprovechen el intercambio, porque está bueno esto. Lo malo de lo no presencial es perder precisamente la inmediatez. Pero lo bueno de esto es que individualmente pueden tener un contacto con los profesores que de la otra manera no se generaba tanto, ¿no? Ustedes pueden chatear y le vamos respondiendo y demás. Si quieren estudiar bien esta materia, aprovechen esa beta, ¿no? Estamos encerrados en casa, pero nos facilita mucho
y nos abre, esta modalidad nos abre el camino del contacto directo con el profesor y para sacarnos las dudas y para profundizar temas y para problematizar. Acuérdense en que nosotros aprendemos no si entendemos lo que dijimos, sino si nos podemos generar problemas con lo que dijimos, ¿sí? Si nos podemos generar situaciones que nos hagan pensar más allá, ¿sí? Como las preguntas que ustedes están haciendo. Bueno, buenas noches a todos, ¿sí? Y los esperamos la próxima, que seguramente será el lunes, me parece, cuando lo disponga Daniel. Sí, creo que va a ser el directorio el lunes. Fenómeno. Chau, gente, Dale. buenas noches. Listo, chao Buenas chicos, noches. suerte, buen fin para ustedes. Muchas gracias, profesores. Gracias. No, Chao ustedes, Adrián, ustedes. chao Ceci. Chao, Daniel. Chao, Cecilia, Chao, hasta luego. Chao, Hasta profe. luego.